Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del divorcio y nuevo matrimonio, entre la ley y la misericordia. Tenemos que ver qué dice la ley acerca del divorcio y nuevo matrimonio, pero también tenemos que ver la misericordia, porque Dios no solamente quiere que usemos la ley, sino que también quiere que actuemos con misericordia. Este asunto es controversial y debatido a lo largo de la historia. Por eso es importante analizar el contexto, toda la doctrina, la enseñanza bíblica acerca de este asunto. Analicemos. Al hablar de este asunto es importante tener un sano equilibrio entre la santidad del pacto matrimonial y algunos casos de excepción donde la Biblia permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Y también es importante entender el legalismo, las exageraciones de algunos que al no entender bien la doctrina y el contexto se van a los extremos. El matrimonio es el diseño de Dios. Sin embargo, el pecado ha traído situaciones destructivas y por eso hay mucha confusión, que alguien que se divorcia puede volver a casarse. Es importante distinguir entre el divorcio por capricho y el divorcio por ruptura del pacto. El divorcio por capricho es el que Dios condena, pero el divorcio por ruptura del pacto es en el cual Dios tiene misericordia y permite el nuevo matrimonio. Hablemos en primer lugar de las excepciones bíblicas cuando Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Dios establece que el vínculo matrimonial puede ser disuelto bajo ciertas condiciones específicas, y esto da la oportunidad a la parte inocente de volver a casarse. Una de las causas en la que Dios permite el divorcio es la inmoralidad sexual, la fornicación. Mateo 19. Le preguntaron que si podían divorciarse por cualquier causa, por un mero capricho o gusto personal, y Jesucristo le responde que no, que eso no rompe la unión o el vínculo de una sola carne en el matrimonio. Y Jesús da una causa de excepción: la inmoralidad sexual o la fornicación o adulterio. Jesucristo les enseña que el matrimonio, una de las causas en la que Dios permite, es cuando hay fornicación o adulterio. Y esto rompe el vínculo matrimonial y la parte afectada queda libre para volverse a casar. El divorcio rompe el pacto matrimonial ilegal y la persona queda libre para volverse a casar. Y Jesús les enseña que no por cualquier causa o capricho Dios permite el divorcio. Y Él menciona una causa de excepción: el adulterio. Otra causa de excepción en la cual Dios permite el divorcio es por el abandono del no creyente. Cuando el no creyente abandona su responsabilidad, abandona a su esposa o esposo y decide divorciarse y separarse, entonces Dios permite el divorcio y la creyente, la parte inocente, queda libre para casarse con otra persona. Esto lo vemos en 1 Corintios 7:15. No estamos sujetos al yugo de servidumbre, que significa que cuando el incrédulo decide separarse, él está rompiendo el pacto matrimonial y la parte inocente
queda libre, no tiene culpa. Por lo tanto, es inocente y puede divorciarse y casarse con tal de que sea en el Señor, con alguien creyente y rehacer su vida matrimonial. La parte bíblica que dice que el creyente no está sujeto a ese yugo de servidumbre se refiere a que el contrato legal matrimonial ha perdido la fuerza y la persona queda libre de ese contrato que la pone en servidumbre. Queda libre para divorciarse y casarse con otra persona. Al analizar la justicia y la misericordia de Dios acerca de el matrimonio, del divorcio, nos daremos cuenta que Dios quiere proteger la parte inocente. Dios quiere proteger el matrimonio y hay situaciones que ameritan el divorcio, donde hay violencia, abuso, maltrato, donde la persona está casada con alguien que es peligrosa, que vive en el narcotráfico y peligra la integridad de la parte inocente. Entonces tenemos que aplicar sabiamente la misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y aunque Dios no quiere el divorcio, sin embargo, hay casos de excepción donde Dios usa la misericordia y lo permite. Aquí es cuando el agresor rompe el pacto matrimonial. No se puede vivir con una persona peligrosa, violenta, donde peligra tu vida. Por eso Dios en su misericordia quiere y permite el divorcio en algunos casos de excepción y la persona queda libre para casarse con quien quiere. Claro que primero se tiene que buscar consejería profesional para ver si hay un arrepentimiento, un cambio y que ambos decidan vivir bajo principios, perdonarse, amarse, cambiar. Porque Dios no quiere que la separación del matrimonio suceda por cualquier causa. Tenemos que buscar primero la reconciliación y el perdón. Pero si no sucede y la persona persiste y no quiere cambiar, urge el divorcio. Sucede lo mismo cuando alguien tiene una enfermedad en una parte de su cuerpo, una enfermedad contagiosa, incurable, que a pesar de que se ha tratado, no hay cura y muchas de las veces es mejor cortar, extirpar la parte del miembro afectada antes que dañe todo el cuerpo. Ahora vamos a desenmascarar las falsas creencias y opiniones legalistas. Hay personas que son extremas, que no analizan el contexto, no analizan la ley y no analizan la misericordia y viven una vida desequilibrada y mal aconsejan a las personas. Ellos dicen que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ese es el plan original de Dios, el deseo de Dios. Sin embargo, hay excepciones. Tenemos que ver que Jesús permite el divorcio no hasta que la muerte los separe, sino en casos de adulterio o en otros casos que ya hemos mencionado. Otros dicen, si te vuelves a casar, estás viviendo en adulterio. Y no es cierto, ya que al permitir Dios el divorcio, está dando lugar a la parte inocente a que se case con otra persona, porque se rompió lo que los unía. Y Dios no quiere que vivamos una vida ansiosa y mayormente aquellos que no tienen el don de continencia. Algunos pastores no dan buenos consejos y dejan que la persona simplemente con orar y aguantar la violencia, el abuso y el maltrato, y la persona peligra su vida y la persona busca una solución. Sin embargo, el legalista no da buenas soluciones. También hay otro extremo de muchos que enseñan el divorcio fácil por cosas triviales, sin importancia.